Hola mis magos de vida, aquí estamos en una nueva entrega, en un mensaje más, aquí en la motivación, en el despertar de conciencia, aquí en su canal Alejo Mago. En esta construcción de nuestra propia realidad, pues tenemos que hablar de un tema muy importante que debemos recordar todo el tiempo, porque de acuerdo a las circunstancias y a cualquier cantidad de situaciones que nos ocurren todos los días de nuestra vida, debemos saber hacer uso de ese valor, de esa herramienta, de ese principio bueno que todos poseemos en nuestro corazón, y este es el perdón. Entonces hoy vamos a hablar de dos cosas muy sencillas: de qué es el perdón y cómo poder perdonar, porque los seres humanos siempre estamos expuestos a que sucedan muchísimas circunstancias, pasen muchas cosas a nuestro alrededor, y es bueno saber qué es el perdón y cómo podemos perdonar. Bueno, en primer lugar, hablemos de qué es el perdón. El perdón, en primer lugar, tenemos que entenderlo como un proceso, porque no es algo que suceda de manera automática. No es como hacer clic, no es como hundir un botoncito, un interruptor de encendido y apagado y ya está. No es así. Hay que manejarlo y entenderlo, comprenderlo como un proceso que está muy ligado a la conciencia y al despertar de conciencia. Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta que el perdón se supone que es un proceso, como cuando excusamos o disculpamos las ofensas o las malas acciones de otras personas hacia nosotros. Digo supuestamente porque en la medida que vamos avanzando en el despertar de conciencia, nos damos cuenta que hay un más allá, y ese más allá nos permite perdonar, nos permite saber perdonar, poder perdonar. Entonces, en primer lugar, miremoslo de ese modo, como un proceso que obviamente implica a veces cierto tiempo para disculpar o excusar las ofensas o las malas acciones que las personas hacen hacia nosotros o en contra de nosotros, sea cual fuere la circunstancia. Entonces, eso es lo primero que hay que entender como definición básica, definición clásica de lo que es el perdón. Pero yendo más allá, en el despertar de conciencia, que es en el camino en el que estamos, para poder perdonar tenemos que entender todo esto a la luz de la conciencia. Empecemos por dos aspectos importantes, y son: número uno, cuando una persona hace cosas, acciones, entre comillas, negativas, desagradables, ofensivas, pues esa persona puede estar actuando desde la inconsciencia, pues que es lo contrario a la conciencia, porque muchas veces las personas actúan sin darse cuenta, y actuar sin pensar y sin darse cuenta, pues es actuar de manera inconsciente. O dos, puede la persona estar actuando desde el dolor, desde el sufrimiento o desde sus propias heridas. Entonces hay un viejo dicho que dice: no existen personas malas. Muchas veces solo existen personas heridas, personas que han sufrido, personas que tienen diferentes dolores emocionales. Entonces, desde allí, desde ese dolor y desde ese sufrimiento,
muchas veces las personas actúan. Entonces, esas acciones pues son desde la inconsciencia, porque si las personas se sienten heridos, se sienten en sufrimiento, se sienten en el dolor, pues no han podido procesar muchísimas cosas interiormente y eso les hace actuar desde la inconsciencia, y ahí es donde entendemos que las personas están actuando mal de una u otra forma y eso acaece sobre nosotros. Entonces ese es el primer aspecto que debemos entender, porque si una persona realiza o hace una mala acción, pues supuestamente, y entendemos que esa persona desde algún punto de su vida está actuando desde la inconsciencia, está actuando desde el dolor y desde el sufrimiento, ya podemos entender desde la conciencia y trascender y darnos cuenta de por qué esa persona está actuando de ese modo. Ese es el primer paso para poder perdonar. Entender esa dinámica que está pasando en las personas cuando actúan mal desde sus heridas, desde sus sufrimientos o desde su inconsciencia. El segundo paso, que se enlaza de manera directa con todo esto que les estoy comentando, tiene que ver con que si cuando una persona, entre comillas, nos hace algo, nos hace daño o actúa mal, equivocadamente en contra nuestra, si nosotros ya entendimos que esa persona actuó desde su dolor, desde su sufrimiento o desde su inconsciencia, ahí nos damos cuenta de que en realidad no es nada personal. No es nada personal contra nosotros. Es lo que esa persona en ese momento, en su evolución de conciencia, en ese momento, era lo que podía dar. Esa persona no podía dar algo diferente, no podía dar algo mejor en su estado de evolución, porque desde sus heridas, desde su dolor, desde su inconsciencia, solo podía mostrar esas acciones negativas o desagradables contra nosotros. Entonces, si nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que en realidad no es algo personal contra nosotros, sino que es algo personal de ellos mismos, ¿sí? Entonces, cuando ya entendemos esta dinámica así desde la conciencia, aprendemos a ver a nuestros semejantes, a nuestros enemigos, entre comillas, no como enemigos, sino simplemente como personas que en su estado de evolución de conciencia no han podido avanzar más y están atascados en sus heridas, en sus sufrimientos, en su inconsciencia. Entonces, si miramos con ojos de compasión y con ojos de misericordia a las personas que se encuentran pasando por esos momentos, pues ya nuestra emoción, nuestra sensación, nuestra percepción hacia esa persona que supuestamente nos ha hecho daño, pues automáticamente cambia, automáticamente es diferente desde nuestra percepción mental y emocional, y allí es donde estamos despertando en conciencia, porque si no perdonamos esas malas acciones de las personas que están heridos, que están en el sufrimiento o que están en la inconsciencia, nos vamos a convertir en un ser igual a ellos desde las acciones. Entonces no tiene sentido, porque entonces se va incrementando más dolor, se va incrementando más sufrimiento, se va incrementando violencia, se va incrementando más ofensas, porque como decía Gandhi, ojo por ojo, diente por diente, y la humanidad se quedó ciega y mueca, porque si nos ponemos en ese orden, pues a devolver golpe con golpe, pues nunca vamos a construir una realidad diferente. Entonces, cuando ya estamos parados desde la comprensión, desde el entendimiento de estos procesos
Y cuando estamos parados desde la misericordia, aprendemos que ya estamos en un estado de conciencia de mayor claridad. Y ahí nos damos cuenta, entramos en conciencia de que el perdón es el mejor camino, tanto para ellos, para no agrandar más el problema, como para nosotros mismos. Porque si yo no perdono como ser humano a otro ser humano, el dolor y el sufrimiento ya se transmite y se traduce también en mí. Porque si yo no perdono, entonces yo ya entro a estar herido, a estar en el dolor, a estar en el sufrimiento, a estar en el rencor. Entonces me voy a convertir en una persona inconsciente, que no es consciente, y se sigue una cadena interminable de los mismos procesos todo el tiempo. Y si estamos en este camino como magos de vida, del despertar de conciencia, pues en este proceso del perdón tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando con el otro, tener ojos de misericordia para el que actúa mal y de esta manera ser capaces de perdonar. Y en ese momento, más allá de poder darle un regalo a la otra persona, perdonándolos, nos estamos haciendo un regalo a nosotros mismos. Porque nos estamos dando un regalo de paz, nos estamos dando un regalo de tranquilidad, un regalo de serenidad interior, de sentirnos serenos, sentirnos en calma, porque no estamos sufriendo, no estamos desde el dolor, no estamos desde el rencor, no estamos desde la inconsciencia, sino que si somos seres conscientes, magos de vida en el despertar de conciencia, entendemos que sí, que a veces las personas actúan mal, hacen cosas inadecuadas desde sus heridas, desde su inconsciencia, desde su dolor, desde su sufrimiento, pero que no podemos caer en ese mismo círculo y convertirnos en seres iguales a esa dinámica. Ahora bien, cuando las personas siguen siendo personas reincidentes en esos comportamientos negativos hacia la sociedad o hacia nosotros, pues sí, desde la conciencia podemos perdonar esas acciones para no contaminarnos de más dolor, más heridas y más sufrimientos, pero sí debemos empezar a tomar distancia de la posible persona agresor o agresora, porque si en su estado de evolución de conciencia quiere seguir operando en esa inconsciencia, en ese dolor, en ese sufrimiento, pues tampoco podemos quedarnos al lado de esa persona aguantando más golpes. Es como decir, sí, te perdono, sí, entiendo por lo que estás pasando, pero no me voy a quedar al lado tuyo a que tú me sigas transmitiendo ese dolor, ese sufrimiento, ese rencor, esa violencia o esa inconsciencia. Tomo distancia cuando las personas siguen reincidentes. Si ya la persona agresor o agresora pues tiene una actitud diferente, una conducta diferente de crecimiento en la conciencia y ya no están más en ese mismo camino, pues la interacción puede continuar. Esto aplica en todos los casos de la vida. Aplica para lo familiar, aplica para las relaciones de pareja, aplica para las amistades, aplica para cualquier persona con la cual entremos en interacción, incluso con personas extrañas, porque eso lo vemos cotidianamente. O sea, una persona está estresada haciendo fila en un banco, fila en un supermercado, está herido, desesperado, inconsciente, sufriendo o agobiado por alguna razón, la que sea, y de repente estamos en la fila y esa persona nos ofende, nos mira feo, nos habla feo, tiene alguna actitud de violencia. Entonces, si nosotros nos dejamos contagiar desde la inconsciencia, desde la herida y desde el dolor, pues vamos a devolver el mismo golpe y nos vamos a volver la misma persona.
y se vuelve un eco de inconsciencia y de no perdón. Pero si por el contrario yo miro con ojos de misericordia y entiendo que a lo mejor esa persona está teniendo un mal día, pues simplemente lo asumo, lo acepto, lo comprendo. Si eso se calma, pues sigo allí haciendo mi fila, y si no, pues tomo distancia para no entrar en ese estado de desagrado. Entonces es muy importante tener en cuenta estas reflexiones. Todo esto que yo les estoy diciendo no es nada nuevo, no es una información nueva. Eso lo vemos en los libros, en los grandes maestros, en nuestro amado Jesús, que Él nos hablaba mucho y nos sigue hablando mucho acerca del perdón, amar a ti mismo como amamos al prójimo, amar al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces de allí viene esa situación. Y si tú miras muchas otras creencias espirituales, pues van en la misma dinámica. Entonces la invitación de hoy de motivación es a que recuerdes que en ti está el poder como mago de vida, de entender el perdón como proceso, de entender el perdón como regalo para ti mismo, de entender el perdón como un estado de conciencia más elevado, de paz, de tranquilidad y de serenidad para ti mismo, para ti misma. Entonces la invitación es a que pongas en práctica estas herramientas tan sencillas, tan cotidianas, que están al alcance de todos, que son herramientas gratuitas. Nadie te tiene que vender nada acerca del perdón, simplemente las cosas son como son. Entonces te invito a ti, mi mago de vida, que está viendo y escuchando este mensaje, para que te unas a esa red de luz, de conciencia, de misericordia, de compasión, de entendimiento, ya que pongamos en práctica el perdón en todo momento, incluso hacia nosotros mismos. Eso es súper importante. Si yo en un momento dado considero que actué mal, actué equivocadamente, tengo que darme cuenta de que en ese momento actué desde la inconsciencia, desde el dolor, desde el sufrimiento, y por eso tal vez fueron así mis acciones en ese momento. Entonces yo tengo que perdonarme a mí mismo desde mi propia misericordia, seguir adelante y ya en ese despertar de conciencia actuar diferente y practicar siempre la no violencia en ninguna manifestación hacia ningún ser, ni hacia otras personas, ni hacia uno mismo. Entonces esa es la invitación de este momento, de este mensaje de motivación. Pues si te ha gustado esta información, pues suscríbete a nuestro canal Alejo Mago, dale clic a la campanita, activa todas las notificaciones, dale like si te ha gustado, deja tus comentarios y me despido hasta una próxima entrega. Su servidor Alejandro, Alejo Mago, y seguimos en este caminar y en este trasegar de la vida, siempre con la mejor actitud, siempre con la mejor intención y siempre con las mejores acciones para compartir. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo lleno de luz.